el presente, pero además un intelectual verdaderamente completo que hace mucho pensamiento en torno a la sociedad. Habíamos invitado al periodista Humberto Musacchio, pero está desatada diversos virus de todo tipo de enfermedades venéreas, ya saben cómo es él. No es cierto. Y entonces no pudo venir. Pero yo, Óscar de Pablo, voy a estar platicando con Horacio. Nos pareció un tema muy interesante, la intelectualidad fifí. Es decir, bueno, como lo interpreto yo, vamos a estar platicando el paso del tradicional, digamos, elitismo social de la intelectualidad mexicana, que no es algo reciente, sino es algo de muchos años, cómo se manifestó en conservadurismo político en el último periodo. Bueno, primero le voy a dar la palabra a Horacio Franco para que él marque la pauta de esta conversación y luego yo iré metiendo algunos comentarios y preguntas, pero pido un gran aplauso, de veras me siento muy, muy honrado de tener un artista de su talla, pero que ha pasado la vida en la cultura mexicana y que se ha topado siempre con cómo es el elitismo social y después el conservadurismo político de la intelectualidad y cómo enfrentarlo. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias. Encantado. Bueno. Muchas gracias aquí al compañero Óscar de Pablo. Gusto en compartir esto contigo. Espero que sea un diálogo también circular con el público. Pues miren, cada quien, yo siempre he dicho, y todos ustedes lo saben, cada quien hablamos o habla como le va en la feria, ¿no? Entonces, poniendo muchos antecedentes a la intelectualidad mexicana del México moderno, ya no del siglo XIX, sino ya del siglo XX, desde que el PRI funda y gestiona las principales instituciones de difusión de la cultura, de la literatura, de la danza, de la música, etcétera, etcétera, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes. A mí me gusta hablar desde ese entonces para acá, porque el siglo XIX, con todas las guerras que tuvimos, con todo pues todos los eventos políticos, sociales, económicos, territoriales que tuvimos, fueron épocas muy turbulentas donde finalmente hubo muy poco de lo que a mí me atañe de la música, ¿no? Hubo sí gestiones muy importantes como la de la Sociedad Filarmónica de México en los años 1850, pero no fue sino hasta ya después de la Revolución que se empieza a fraguar un México moderno. En realidad la cuestión cultural y sobre todo en la música y en la danza también, ¿no? Es muy joven, o sea, después de la revolución. Obviamente las guerras marcan, y sobre todo en un país como México, tan vulnerado, tan vulnerable, donde no puede haber un florecimiento de las artes ni de la intelectualidad. La intelectualidad, creo que ya lo hemos aprendido con el presidente de las mañaneras, eran los periodistas, ¿no? Eran los escritores y periodistas que hacían un gran trabajo de crítica social, a veces convenenciera, a veces tendenciosa, obviamente. Había grandes poetas, había grandes pintores, hubo grandes pintores desde la época virreinal, incluso mucho mejor el nivel de la pintura virreinal que de la música, tengo que decirlo, y también de la literatura, pero pictóricamente hablando éramos muy buenos, mucho mejores. Arquitectónicamente, pues también veamos todos los edificios y las catedrales, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a hablar de la época virreinal, sino ya de cuando se funda el Instituto Cultural de Bellas Artes, el Nacional de Bellas Artes, que fue un proyecto de un PRI socialista, de un PRI cuasi comunista, de un PRI que quería la cultura como parte del bagaje social del pueblo, o sea, la culturización a partir de la sociedad, a partir de tener un recinto como el de aquí a mi izquierda, a su derecha el Palacio de Bellas Artes, el muralismo,
muy convenencieramente, si ustedes quieren, se agenciaron a los grandes muralistas comunistas como Rivera, Siqueiros, Orozco, etcétera, ¿no? Que finalmente los mismos pintores después de los muralistas Tamayo, etcétera, etcétera, fueron totalmente adscritos y mantenidos por el gobierno, mucho antes de que existiera el Conaculta o el Fonca. O sea, a los artistas en México, en realidad, a los artistas prominentes, a los músicos prominentes, a los escultores, a los actores, a los poetas, nunca nos ha ido mal, nunca hemos ido, a partir del PRI, de que era un gobierno socialista, pues en realidad la cultura nunca estuvo desprotegida del patrocinio sempiterno, yo le digo siempre, el sempiterno patrocinio de las instituciones mexicanas, del gobierno mexicano, en este caso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Obviamente los escritores después se vinieron reforzando más y más y más y más a partir de su colusión, obviamente, o no, ¿no? O si fueron escritores sediciosos, ¿no? Obviamente, si fueron escritores revoltosos, ¿no? Y pues esos los persiguieron y los encarcelaron, como pues todos sabemos el caso de Revueltas, por ejemplo, ¿no? De José Revueltas, etcétera, ¿no? No me quiero meter tanto en casos individuales, pero obviamente pues era un gobierno que aparentaba mucho, y sí lo hacía en realidad, el patrocinar la cultura, ¿no? El patrocinar las artes, el patrocinar los escritores que les convenía, patrocinar. Y en los albores del neoliberalismo, pues Salinas funda una institución muy benemérita, ¿no? El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que fue no otra cosa más que para darle la torre a la institución IMBA, o sea, para darle la torre a Bellas Artes en realidad, para hacer un órgano nuevo en la cultura, mucho más dinámico, neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, paralelamente se empieza a gestionar el Centro Nacional de las Artes allá en Churubusco, con el fin de dejar o llevarse a las escuelas ahí y dejar caer poco a poco las escuelas del IMBA, que ya estaban muy abandonadas en ese entonces, ¿no? La época de oro de la cultura mexicana en realidad fue con los 40, cuando se funda el IMBA, los 50, los 60, donde las orquestas en México, las escuelas de arte, los grupos de danza, tenían realmente, aparte de tener un foro maravilloso como este, pues era una población mucho menor, la cual tenía una necesidad de cultura, ¿no? Y podía realmente venir a Bellas Artes o asistir a los teatros. México, la Ciudad de México, pues con 2 millones de habitantes en los años 30, ¿no? En los años 40, no necesitaba de brigadas culturales para ir a promover la literatura en comunidades apartadas, aunque sí la tenía, no lo hicieron tanto, no importaba tanto, porque apenas se empezaba a formar realmente. Y la provincia, el interior de la República, pues estaba en muchos sentidos pues, ampliamente olvidada, porque los campesinos, la gente del campo, los indígenas no necesitaban esa cultura, no, nada más hicieron obviamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia para ponderar los valores de las culturas indígenas, pero así ahora sí que como que ayudarlos, ahora sí que como difundirlos como lo está haciendo este gobierno, pues nunca lo hicieron, ¿no? Realmente hacían lo que tenían que hacer según su paradigma. El Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo, por ejemplo, muchas investigaciones de folclore, con folclorólogos muy buenos, de folclore y tradición musical, pictórica, etcétera, etcétera, de los indígenas, pero nunca fue difundida como se debe haber difundido. Hasta la fecha no se difunde igual, o sea, la música indígena no está, por ejemplo, dentro del gusto del público mexicano, y es una de las cosas que más siempre he criticado y sigo insistiendo en el gobierno que deberían de difundir mucho más la música indígena para realmente que esté dentro del gusto del público mexicano, aunque va a ser difícil, es mejor. Obviamente es mucho mejor que presenten en el Zócalo
a músicos indígenas, o como lo hizo el presidente en la mañanera a los chicos el 10 de mayo, que presentó a los chicos de Veracruz presentando un espectáculo de danza de son jarocho, ¿no? De danza, música y baile, danza y música jarocha, ¿no? Cantada y tocada de una manera fenomenal. Eso es lo que necesita mucho México todavía, en vez de presentar a los Tigres del Norte, que son espectáculos masivos que sí me merecen respeto, pero la música tradicional, la música mexicana tradicional merece muchísima más atención todavía, y en ese sentido sí soy muy, pero muy crítico, porque sí necesitamos más, ¿no? Obviamente es una cuestión de que tiene que estar en el gusto. Bueno, el Instituto Nacional de Bellas Artes fue muy funcional para lo que México necesitaba en los años 40, en los años 50, en los años 60, en los años 70, cuando México se empezó ya a corromper cada vez más y más y más. Obviamente, pues empezó a degradar también todo el duro y fuerte sindicalismo, a veces corrompido, de las instituciones, pues también permeó a la música, ¿no? Y bueno, pues ya nosotros conocemos cuáles son los resultados de la cuestión, de toda la cuestión nacional a partir del neoliberalismo, o sea, el desmantelamiento de las instituciones, el surgimiento de nuevas instituciones que van a ayudarse de la iniciativa privada, cuando la iniciativa privada rica en México, lo que menos le interesa masivamente a ellos es patrocinar a la cultura. Ese es el problema. O sea, si hubiera estado muy bien y si hubiera sido maravilloso si hubieran dadole deductibilidad de impuestos a la iniciativa privada, sí, pero también que la iniciativa privada fuera un poquito más culta. ¿No? Ese fue el problema. O sea, no era que no hubiera dinero para las artes a partir de la iniciativa privada o que no hubiera facilidades para patrocinar, pero ¿qué hacían los ricos en México cuando hubieron, en vez de haber habido, por ejemplo, patrocinio para compañías de ópera en todos los estados, para promover a pintores en todos los estados, para promover bailarines en todos los estados, para ayudarle a los artistas a gestionarse con fondos económicos de la iniciativa privada? Lo que pasó fue que los ricos preferían irse a Nueva York a ver un show, una ópera en el Metropolitan Opera House, en vez de meter su dinero aquí a esta nación que en tanto necesitaba y que se estaba desvencijando culturalmente. El problema fue que finalmente dejaron desvencijar a Limba, dejaron caer a las escuelas de arte del país, y yo les estoy hablando un poco más de la parte artística que de la parte de los escritores o de los intelectuales, pero los artistas, y ya lo dijo aquí el compañero de Pablo, los artistas también somos intelectuales, también deberían de manejarnos, o deberían de considerarnos dentro de la intelectualidad mexicana, aunque los artistas muchas veces no son muy introvertidos. Yo no me considero así, yo me considero que hablo mucho, pero la mayoría de mis colegas músicos pues no les gusta hablar, no les gusta manifestar sus ideas, pero en realidad hay mucha gente muy, muy preparada dentro del mundo, del ambiente artístico, de lo que le llaman las bellas artes: danza, música, obviamente cine, aunque los cineastas, ya vimos a Del Toro cuando protestó por lo del cine, pues son más críticos, ¿no? Y abren más la boca. Pero pues ¿cuándo han oído ustedes a músicos así protestar más que cuando de repente en un momento dado detestan a un director de orquesta que les imponen y a veces lo dicen o lo manifiestan, o hay problemas sindicales y vemos las pancartas ahí, pero ellos nunca se meten en realidad? Los músicos y los bailarines también son muy, en un sentido, son muy poco participativos por la misma naturaleza de nuestros quehaceres, pero también somos intelectuales en ese sentido, ¿no? Y se nos debería manejar dentro de los intelectuales, no nada más a los escritores, a los grandes escritores, porque esos pues no tienen un foro donde bailar, ni donde actuar, ni nada, ¿no? Y a los poetas también, ¿no? O sea, obviamente se les considera intelectuales, pero más artistas de la sensibilidad, pero la inteligencia y la sensibilidad no están peleados, eso se los digo en verdad. Lo que pasa es que son costumbres, son usos y costumbres también de los músicos, desde hace cientos de años, pero bueno, por la naturaleza de lo que hacemos. Bueno, entonces, para cerrar esta primera parte, la gestión cultural, la gestión artística, con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que fue muy benemérita, en realidad fue muy buena, con el FONCA, que se funda
para dar becas a los artistas que en un momento dado necesitábamos, yo me incluyo, desarrollar algún proyecto, presentar algún libro, sacar algún libro, grabar un disco, presentar alguna función, hacer colaboraciones con artistas en el extranjero, etcétera, etcétera. Se empezó a afincar ahí en el Conaculta. Y en el FONCA, ¿no? Que sigue existiendo, que no lo han quitado. Una de las cosas que más critican los que dicen que este gobierno le está dando en la torre a la cultura es que ya las becas, ya no hay becas, y los que tienen becas son los privilegiados a dedazo del FONCA. Eso nunca ha existido, ni existirá. El FONCA realmente es uno de las instituciones que desde tiempos de Fox o Calderón funcionaron muy bien en la cuestión del escrutinio y de lo escrupuloso y de lo honesto en que se seleccionaban a los candidatos. Me consta porque finalmente yo fui jurado varias veces del FONCA y también fui jurado del Premio Nacional de Ciencias y Artes antes de que en un año, en 2011, en el que sí se le dio un premio gracias a que yo lo gestioné a una gran pianista mexicana que había sido años y años ignorada, que fue María Teresa Rodríguez, una gran pianista que no se lo habían dado y que, bueno, obviamente era una vergüenza y un escándalo que no se lo hubiesen dado, pero después de eso vinieron, o sea, cuando ve uno a quién le daban los premios de Ciencias y Artes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dices, no es posible que lo den a esta persona que pues obviamente no se lo merecía, sorry por decirlo así, pero bueno, finalmente así fue. Pero bueno, yo les puedo asegurar que el FONCA sí tiene un mecanismo bastante escrupuloso, bastante serio en ese sentido, y no han quitado las becas del FONCA, y las becas del FONCA se dan con todo menos con dedazo, menos con favoritismos, menos con sí, que hay muchos artistas que al principio del FONCA, a los principios del periodo de Salinas, sí, obviamente se durmieron en sus laureles y no presentaban los proyectos como tenían que presentarlos, sí, y hubo muchas protestas de otros artistas como yo, que dijimos, oye, pues yo sí estoy devengando todo, hasta el último centavo de mi beca, ¿por qué otros artistas no lo hacen, no? Y de veras se duermen en sus laureles y ya nada más les dan su dinero fácil, pues no, entonces empezaron a poner más y más candados, de tal suerte que si tú presentas un proyecto en el FONCA y tú no lo presentas tal como lo expusiste, porque además son unos candados muy fuertes, muy estrictos para presentar un proyecto, presentas el proyecto y si cambias una coma, o si cambias de obra, o si cambias de locación, o si cambias de aspecto del proyecto, lo tienes que notificar y los que te dieron, el jurado que te dio el premio, te lo tiene que autorizar. O sea, es un proceso bastante escrupuloso, como les vuelvo a decir. En este gobierno no ha desaparecido nada de eso. Muchos que critican el gobierno de López Obrador, sí, además de que tienen becas, ¿no? Además de que tienen becas vitalicias porque son premios nacionales de ciencias y artes, critican el gobierno, critican que no se le ha dado a la cultura y bueno, ese es otro aspecto de este gobierno, el cual reivindica la cultura de una manera muy digna, porque está precisamente otorgándole visibilidad a artistas o a creadores o a intelectuales que no habían tenido la oportunidad de tener una visibilidad, como hoy por hoy los artistas de música tradicional, los artistas, otro tipo de artistas a los que les están dando más seguridad social. Yo siempre propugné como que se ayudara a los artistas callejeros. Espero que ya no haya represión a los artistas callejeros ni en esta ciudad ni en ninguna, y que finalmente haya siempre una regulación de dónde se presentan, una regulación social para que tengan seguridad social también. Y pues sí, sabemos que el gran problema de todo el país es precisamente la regulación de todos los aspectos de nuestra vida nacional, que no se corrompa, que se sigue corrompiendo, claro que sí, porque llevamos verdaderamente siglos de estar acostumbrados a esa corrupción que no se quita tan fácil, más que con más educación. Y espero que uno de los proyectos que se cristalice tanto en este como en el próximo gobierno, quede quien quede, sea que precisamente permee mucho más esa educación
para que seamos un pueblo mucho más consciente y mucho más, pues sí, mucho más educado de lo que todavía somos. Somos muy politizados, sí, el gran triunfo de la 4T sabemos que ha sido la politización exhaustiva, extensiva de todo el pueblo mexicano, claro que sí, lo avalamos, lo apoyamos, por eso hubo tanta gente en la marcha del 27 de noviembre, pero sí necesitamos, aparte de esa politización, que es muy buena, realmente un mayor arsenal enorme de recursos educativos para que finalmente la población salga más adelante. Bueno, entonces, esos somos los intelectuales y los artistas chairos o fifís. Siempre nos ha beneficiado México con este sistema del funk, que en realidad es muy de envidiarse por cualquier país del mundo. Un compositor, por ejemplo, de música clásica o de música tradicional que tiene una beca del FONCA, ¿no? O sea, en otros países es impensable soñar que un compositor tenga una beca para crear y para componer. Solamente ganando concursos y metiendo obras a concursos y a muchos concursos y sale un concurso o sea, sales ganador de un concurso cada 5 o 6 años y te dan una beca, pero la mayoría de los compositores de música clásica tienen que sobrevivir dando clases, tienen que sobrevivir haciendo otra cosa, tienen que sobrevivir trabajando de otra cosa, porque no pueden trabajar todo el tiempo de compositores. Y hablando de la composición, y hablando de la composición de música clásica contemporánea, pues obviamente es una música que no tiene tampoco no está dentro del gusto de los públicos, ni el mexicano ni el internacional, es un nicho también muy aparte, el cual pues obviamente en el gobierno mexicano se vio muy bien patrocinando o becando a muchos compositores de cualquier corriente para gestionar su creatividad, ¿no? Entonces, obviamente, si hablo bien del FONCA, si hablo bien de la gestión del CONACULTA, ya de un organismo, pero fue finalmente también con el fin de desmantelar las instituciones existentes. Eso que ni que es como la CFE, es como la Compañía de Luz y Fuerza, sí, las querían dejar caer. Un director del LIMBA que aprecio mucho, me lo comentó creo que fue en el sexenio de Fox, sí, tenemos que dejar caer a Lima para poder hacer que el CONACULTA, que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tenga un papel preponderante, ¿no? Entonces dije yo, bueno, ¿pero qué van a hacer con el conservatorio? Tiene más de 125 años el conservatorio, no pueden dejar caer una escuela con tanta tradición. San Carlos también tiene muchísimos años, las escuelas de danza, ¿por qué las van a dejar caer y por qué van a hacer otras instituciones? Somos la misma gente finalmente, ¿no? Lo que no entendían es que somos la misma gente que estábamos trabajando por el país, ¿no? Y bueno, obviamente sí fue muy desafortunada esa gestión neoliberal que tampoco, obviamente, benefició a algunos, ¿no? Benefició a algunos aspectos, ¿no? Y yo me considero beneficiado porque yo sí pedí becas, yo sí concursé las becas y yo todas las becas que pedí las obtuve, pero las devengué hasta el último centavo, ¿no? O sea, la última, todavía los bots me dicen, ¿y tu beca? Pues no, la última beca que pedí fue hace más de 10 años. No es cierto, en 2011, o sea, ya 2011, y la terminé en 2014 dando como, ¿qué quieren? 400 conciertos en escuelas secundarias marginadas. O sea, de veras, o sea, si eso no es devengar una beca, porque, o sea, me chuté muchos estados, me chuté muchos de las secundarias de aquí de la periferia de la Ciudad de México, y eso en verdad sí es devengar una beca, no es quedarme en mi casa a estudiar nada más, ¿no? Hay artistas que sí piden las becas para estudiar una obra, pues es su problema, y si se las dan también es su problema, pero en realidad yo lo que sí quiero decirles es que en verdad todas las becas que he pedido, todos los apoyos que he pedido, me los han dado. Alguna vez no me dieron algunas 2 o 3 becas, pero todas las que he recibido, pues sí tengo la ética para devengar. Así creo que todos los colegas, músicos, pintores, arquitectos, etcétera, etcétera, tienen que tener esa honestidad de veras trabajar si tienen una beca, ¿no? Las becas no están mal, al contrario, o sea, las becas están muy bien, nomás que precisamente demuestra que tienes el alcance. Y hoy por hoy hay fiscalizaciones impresionantes, ¿no? Impresionantes de cómo presentes tu trabajo y te penalizan si no, y te detienen la beca si no cumples con eso. En eso sí les puedo decir, no hay puntos medios, ¿no? Porque mucha gente cree que las becas nada más es dar y dar y dar nombre, o sea, sí es mucho trabajo. En primer lugar, pedirlas,
En segundo lugar, que te la den. En tercer lugar, de vengarlas. Así de verdad es mucho trabajo. Entonces, sí, obviamente, en ese sentido debemos estar orgullosos o debemos estar finalmente satisfechos de que tenemos ese sistema de becas. Bueno, yo ya hablé demasiado, no sé, por favor. Sí, Gracias. 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 querría aportar ahora desde las letras, bueno, para tocar el tema de las becas, que es sobre todo jóvenes creadores. A mí se me hace que fue una gran idea, que sí, en efecto, distingue a México de otros países y que es decisivo en el momento, en la trayectoria de alguien que quiere o no ser, que puede o no ser artista. Tiene la edad de decidir si vas a ser papá. ¿Qué crees? No voy a ser doctor, voy a ser poeta. Eso solo puede ocurrir si te puedes ganar la vida de ser poeta. Y hay una edad en la que eso es decisivo, que es, creo, jóvenes creadores. Y después, bueno, darle continuidad a la vida de artista. Hay otras becas así. Yo iba hacia la intelectualidad, incluso en el mejor de los casos, es siempre un reflejo de la sociedad de la que sale. Y la sociedad mexicana es, por razones estructurales, económicas, que no son de un sexenio, sino que se unen profundamente en la realidad nacional, es una sociedad elitista, jerárquica, racista, etc. Y su intelectualidad, sobre todo en la medida en que se deja a las fuerzas espontáneas del mercado, digamos, es elitista, racista, etc. No racista en el sentido de que formalmente, ¿no? De que haya de que alguien te diga, no, tu color de piel no puedes entrar, pero vayan ustedes a las presentaciones de letras y vean los paneles y vean a la gente y luego salgan a la calle y vean cómo somos, y hay una diferencia, ¿no? Sí hay y es natural hasta cierto punto, no es una conspiración, no es resultado de una conspiración malévola, sino que hay gente que educa a sus hijos en la que, hijo mío, tú puedes ser lo que tú quieras, porque al fin yo trabajé o yo heredé para que tú seas lo que tú quieras, y familias que le dices, hijito, a chingarle, acompáñame al puesto del mercado, y tú vas a hacer lo que tú quieras una vez que terminemos la jornada de 12 horas diaria, Claro. y si tienes tiempo y ganas. Entonces, sí, hay una sociedad profundamente clasista. El neoliberalismo, los años del neoliberalismo, desde finales de los años 70 para acá, esa jerarquización de la sociedad no hizo sino profundizarse, ¿no? O sea, los accesos a la movilidad social se cerraron todavía más de lo que ya de por sí eran. Pero México se distingue de otros países latinoamericanos en que tuvo una revolución. Y esa revolución dio frutos maravillosos. Pemex, la UNAM, el Seguro Social. Y un fruto tardío fue el sistema de mecenazgos públicos, ¿no? No son mecenazgos, digo mal en decirlo así, son apoyos públicos, porque a diferencia de los mecenazgos, donde el señor decide qué le gusta y qué no le gusta y le da la beca, esto más bien es el Estado que le da a la propia comunidad artística medios para reproducirse y ampliarse. O sea, los jueces, los jurados de las becas, pues pueden ser buenos o son malos, o malos, pueden acertar o equivocarse, pero son artistas. No es verdad que son los políticos los que deciden a quién le dan las becas. La comunidad misma se premia o premia a las nuevas generaciones, lo cual está muy bien. Pero sí hay una reproducción necesaria, inevitable, de ciertas tendencias. En América Latina, en particular las letras, se asocian con personalidades progresistas de izquierda. Casi siempre ser poeta en Chile, en Brasil, en Argentina significa ser por lo menos populista, si no es que radical de izquierda. Y en México no ha sido el caso históricamente. No sé si estén familiarizados con una imagen que es muy bella por lo gráfica, que es el poeta José Juan Tablada había cultivado un delicadísimo jardín japonés en su casa. Creo que no había ido a Japón, pero había leído sobre Japón y había aprendido del minimalismo y tenía un jardincito japonés con sus bonsáis. Y en el año de 1914 llegan los ejércitos zapatistas a caballo y pisan el jardín de Tablada. Y dice, qué bárbaro, estos bestias, estos bárbaros. Que en realidad lo que tenemos aquí obviamente no es, parece que es
la barbarie pasando sobre la civilización. En realidad son dos culturas distintas. ¿Quién sabe si los zapatistas que estaban pisando el jardín de Tablada no tenían expresiones culturales que el propio Tablada ignoraba profundamente, ¿no? Y probablemente sí las tuvieran. Cada generación, las letras mexicanas en particular, fueron relativamente elitistas y relativamente conservadoras. Excepciones como Revueltas o Efraín Huerta son eso, excepciones, y por eso son famosos, ¿no? Precisamente por eso. En la gran generación de los muralistas, que eran quizá los mayores artistas que ha habido en el momento y el arte donde México tuvo los mejores artistas del mundo. En cierto, siempre hay artistas que pueden estar en la primera fila del mundo, pero es un momento donde la escuela mexicana fue la mejor del mundo en un momento. En las letras, lo que ocurría con esa generación eran los contemporáneos. Una revista que se llamaba Contemporáneos, que justamente veían como, por lo menos con desconfianza amistosa, si no es que con hostilidad, a los muralistas, ¿no? Eran los que estaban más cerca del movimiento de estudiantes de la Preparatoria Nacional, que decían los monotes de Diego Rivera. Y por monotes, ¿qué querían decir? Que parecían mexicanos. ¿Qué escándalo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y fíjense cómo este debate se repite y se repite, y todavía hay quien le dice a Tenoch Huerta que no es buen actor porque lo único que le dan o que por qué se está quejando por qué está comentando de cuestiones sociales si es que tiene éxito, y si tiene éxito ya no tiene derecho a comentar, y si alguien no tiene éxito tampoco tiene derecho a comentar porque es un resentido. O sea, si tienes éxito no tienes derecho a criticar, y si no tienes éxito tampoco, según ellos, ¿no? Total. Pero bueno, ocurrió desde mi perspectiva que gracias a estos sistemas de mecenazgos los artistas podían darse el lujo de ser más o menos críticos, y había momentos en que realmente era muy necesario y muy inevitable ser crítico. Cuando mataron al hijo de Javier Sicilia, pues la comunidad artística se solidarizó con este poeta, con este escritor, y salimos a la calle junto con él a protestar en última instancia por lo que era la guerra de Calderón, aunque no todos sacaron hasta sus últimas consecuencias esta lógica. Se conocía solo en el mundo literario. Era un colega escritor que conocíamos personalmente, pero no era así masivamente conocido. Luego, en 2014, el 26 de septiembre de 2014, la matanza de Ayotzinapa. Jóvenes que estudian para maestros son desaparecidos masivamente y exterminados masivamente. A todo el que le importe la civilización tenía que indignarse, o al menos que fingir indignación. Y en medio de la poesía surgió un montón de poemas de distinto nivel, de distinta calidad, quejándose protestando, creo que con toda absoluta justificación, contra el crimen la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Maravilloso, fue un momento en donde la intelectualidad se puso del lado de su pueblo. Pero después llegó el 2018, gana López Obrador, ese régimen que mató a los 43 se va a la chingada, se va al basurero de la historia, y los mismos escritores y escritoras que escribieron maravillosos poemas sobre Ayotzinapa empiezan a ver con nostalgia al régimen que mató a los 43 de Ayotzinapa. Se rehace la oligarquía, ¿no? Siempre hubo un ala de las letras asociada, herederos cada vez más degradados de la inteligencia de Octavio Paz. O sea, Octavio Paz fundó todo un movimiento que a cada nueva generación iba heredando los espacios sin heredar necesariamente el talento. Y siempre, bueno, tuvieron su espacio, su revista, muy beneficiada tanto por el poder político, o sea, por el poder público, como sobre todo por el poder privado. Pero ¿qué pasa después del ascenso de López Obrador? Que este grupo, que cada vez es menos relevante en la sociedad, sin embargo se vuelve un polo de atracción para otros poetas, intelectuales, colegas, que, como les digo, se habían rasgado en verso las vestiduras, y luego en prosa escribieron artículos de nostalgia sobre el mismo régimen que mató a los 43, ¿no? Como dice Horacio, el FONCA sigue existiendo, con otro nombre, las mismas estructuras siguen existiendo, con tristes, innegables ineficacias y retrasos
que sí son muy de protestar, porque la gente nos va la vida en que nos paguen a tiempo, es totalmente cierto, pero a veces se pierde la noción de las perspectivas, de lo que es importante, de lo que es más importante y lo que es menos importante. La desaparición de una escuela normal es un golpe a la cultura mucho más grande que el retraso de una beca, que a veces hay escritores que no lo ven. Creo que hay en el fondo de esto, y detrás incluso del racismo evidente de la cultura nacional, hay una separación, un prejuicio que separa el trabajo manual del trabajo intelectual. Entonces, si hay una manifestación donde la gente que va son vendedores, obreros jubilados, amas de casa, trabajadoras domésticas, y en el otro lado hay intelectuales profesionales que no hacen nada más que pensar. Ellos creen que saben más, pero en realidad el labor de un intelectual, en mi opinión, sea artista, músico, o sea, artista gráfico, músico, escritor, es conocer el resto del mundo. No escribir sobre sí mismo, sobre su ombligo, sino conocer el resto del mundo. ¿Qué dicen? O sea, pon atención a lo que dicen los otros. Especialmente los que son, entre más puramente intelectuales es este arte, entre menos trabajan siquiera con las manos, siquiera para agarrar un pincel o una flauta, sino que realmente no hacen más que pensar, salir en la tele, menos sabemos. Solo en la medida en que trabajamos con las manos, conocemos la realidad. Y si no trabajamos con las manos, por lo menos debemos estar atentos a quien sí lo hace para ampliar nuestros horizontes, ¿no? Desde Claro. la Brigada para Leer en Libertad, nosotros nunca hemos sido políticamente sectarios, digamos. Sí tenemos una posición política, pero siempre hemos invitado a todo el mundo. Pero tenemos una especie de brújula. Hay gente que empieza a no aceptar venir a nuestras ferias cuando se ponen rudos los cocolazos sociales, cuando se pone dura empiezan a decir, es que yo encantado, pero yo al Zócalo mejor no voy, no me paro frente a la gente, porque me van a decir fifi. Sí, claro. Pero fíjate que lo que estás diciendo es muy interesante porque finalmente yo creo que uno deja de ser respetable como músico, como intelectual, como escritor, hasta que te vuelves acomodaticio y te vas finalmente por el mejor postor. A ver, todos los grandes artistas libres, por eso son libres, porque son de izquierda. O sea, desde la época victoriana hasta la época renacentista, hasta la época de cualquier régimen, no nada más europeo, sino hasta los artistas asiáticos y los artistas africanos, todos finalmente el ser un alma creativa, el ser una gente creativa intelectualmente hablando, ¿no? Artísticamente hablando, esa libertad te da en un momento dado un carácter el cual tiene que ser humanistamente, aunque no existía el humanismo antes de Erasmo de Rotterdam, pero te hace sentir esa sensibilidad, te hace sentir precisamente parte de lo esencial y de lo positivo del ser humano. Ese es el humanismo finalmente, ¿no? Lo que ensalza las virtudes del ser humano. O sea, el arte es virtud cuando se hace honestamente y se hace bien y se hace congruentemente y se hace con una técnica y se hace con una técnica que no tiene que ser los músicos africanos no estudian en un conservatorio. Los escritores, tal vez muchos de los escritores no tengan la formación que tienes que tener en una de los escritores a nivel mundial, no tienen que tener una educación tan formal, sino simplemente pues, saber escribir y tener obviamente creatividad. Pero eres de izquierda, eres librepensador, eres total y absolutamente, te vas con el humanismo, y el humanismo es precisamente... El humanismo es libre pensamiento, libre creación, aunque te mantenga el Papa Alejandro VI, si eres compositor, aunque te mantenga el PRI, si eres Diego Rivera, aunque te mantenga el PAN, si eres Enrique Krause. Pero cuando te vas por lo acomodaticio, cuando te vas, ahora sí, por el postor que te dio más dinero y sabes que ese postor es un impostor, ¿ven? Es que
ya pierdes toda la credibilidad como artista. Y eso es lo que les ha pasado a muchos intelectuales, aunque sean intelectuales y muy inteligentes, se fueron por la cuestión acomodaticia. Yo, en lo personal, por ejemplo, y se los confieso a todos, ¿no? Yo nunca, el tuit que está fijado en mi perfil es que con o sin gobiernos, toda mi carrera la he hecho por los méritos buenos o malos de mi trabajo. Es decir, a mí me contrataban los gobiernos anteriores, el mismo presidente Calderón me respetaba mucho, el Peña Nieto no, porque pues, no sabía ni lo que hacía, él no tenía idea de lo que yo hacía. Calderón sí, Fox tampoco tenía idea, Salinas también. Me respetaba mucho, o sea, por el trabajo que logré, por mi calidad artística, mala o buena, pero finalmente me conocieron, pero nunca les pedí nada ni los apoyé tampoco. O sea, yo nunca dije bravo por el gobierno de Calderón o bravo por el gobierno de Peña Nieto, no, al contrario, simplemente el gobierno mexicano me daba trabajo porque sabía que yo era un artista capaz de representar dignamente a México, nada más, ¿no? Y con este gobierno, con el de López Obrador, finalmente López Obrador no conoce mucho de lo que hacemos los artistas de música clásica, desgraciadamente. Es cultísimamente hablando en la cuestión literaria, cultísimo, es un hombre cultísimo en la mayoría de las cuestiones históricas, pero no conoce lo que se hace allá adentro del Palacio de Bellas Artes en cuestión de música. Y eso a mí me parece realmente, no es una lástima, pero debería conocer un poco más, siento yo, para que viera el valor intrínseco de lo que nosotros hacemos y la capacidad que tiene la música que hacemos nosotros, que no es fifí, porque ningún artista, como les decía, Beethoven era bastante contestatario y bastante de izquierda, el mismo Chopin, sí, pero tenían que, para poder tragar, para poder comer, necesitaban estar cerca de quienes los mantenían, porque si los contravenían, si los contradecían, si empezaban a hablar mal, pues les quitaban toda la chamba y los proscribían, ¿no? Así era, no había de otra manera, era totalmente una dictadura, porque no eran democracias, eran finalmente gobiernos, aunque ya había pasado la Revolución Francesa, no eran monarquías totalitarias, pero eran gobiernos bastante represores, eran, te aclimatas aquí o te aclichingas. Y como artista, como creador, pues te tenías que cuadrar a los que te mantuvieran, a lo que el patrón decía finalmente, ¿no? Aunque el patrón era muy culto y era muy exquisito, como los patrones de Leonardo da Vinci, como los patrones de Michelangelo Buonarroti, como todos esos patrones que en un momento dado pues eran muy ricos, eran muy cultos, pero pues pudieron haber sido de lo más terribles como seres humanos, ¿no? Sí, pero ¿qué hacías como artista, no? Tenías que serle leal a quien te pagaba. Sí, a la sociedad le conviene pagarle o sea, los artistas no deberían ser los beneficiarios de las becas. La sociedad es la beneficiaria de las becas. A la sociedad le conviene pagar artistas para que ejerzan libremente su trabajo. A la sociedad no le conviene, sino a intereses privados les conviene pagar artistas difícilmente, pero por lo menos, pero a periodistas, opinólogos, para que digan lo que ese interés quiere que digan, ¿no? Y a veces esto es muy sutil, a veces es descarado y tiene la forma de la compra de papel para una revista o algo así, y a veces es sutil, simplemente son redes familiares oligarquías, yo diría, que se transmiten generacionalmente, hijos, esposos, primos, ahijados, y resulta que todos están emparentados, ¿no? Que hay varias generaciones, así como hay de la Madrid Junior y Colosio Junior, también hay Loret Junior y Krause Junior. Igual en la música clásica, también, sobre todo en los directores, hay una gran compra de carreras a partir de cuánto tienes, cuánto vales. Sí, y entonces a la sociedad le conviene abrir lo más posible esas oligarquías que existen naturalmente, no por una conspiración malévola, sino que es lo natural que un músico exitoso que tiene dinero para mandar a su hijo a la escuela de música y además el hijo aprende sabiendo que se puede ser, o sea, el hijo de un obrero difícilmente aprende la posibilidad de ser bailarín. Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, pero la tiene totalmente a cuesta arriba, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, diremos lo que digamos de la sociedad cubana. Yo sí conozco muchos obreros manuales que un año ganaron un premio de poesía
Claro. Y dejaron de ser obreros manuales por un año y después volvieron a ser obreros manuales porque se acabó el dinero del premio eventualmente. En México no conozco un solo caso. O sea, en México pasas esa línea y ya es una línea sin retorno. O eres intelectual o eres trabajador. No hay, muy pocos la pasan en un sentido. Ninguno la pasa en el sentido opuesto. Esto, más que juzgarlo, yo simplemente lo pongo sobre la mesa para valorizar estas cuestiones. Y nada más, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué hacemos ante esto? Dejado a las fuerzas ciegas del mercado, esto se reproduce y se reproduce. Las artes se blanquean y se blanquean, y por blanquear lo digo en el sentido amplio del término. Si no hacemos trabajo para incorporar, para decirle a los hijos de los obreros, esto es Sostakovich, esto es, no sé, danza contemporánea actual, esto es música incluso atonal, esto es Schoenberg. ¿Te gusta o no? A lo mejor no te gusta, a lo mejor dices, no, me parece que esto no lo entiendo, esto es un fraude. Y a lo mejor sí, el arte es eso, recibir arte críticamente y decir, la neta, esto no me gusta y esto sí. Por eso creo que el trabajo de los... que yo sí reivindico mucho, además de hacer nuestro trabajo como artistas, una parte de nuestro tiempo se va a hacer formar públicos receptores del arte en general. Para mí es un orgullo trabajar en esto, aparte de hacer trabajo de poeta, dedicar una parte, que en mi caso es mucha, a formar público lector, o escucha, o como quieran llamarlo, y es la parte más bonita, y es también parte artística. Y no lo hago, dicen, pero el arte debe ser libre. Sí, precisamente, estoy totalmente, lo suscribo una y mil veces. El arte debe ser libre. Y yo libremente decido comprometerme con esa causa. Y si ustedes no quieren, no lo hagan. Pero yo libremente decido comprometerme con la causa de ampliar lo más posible, para beneficio del arte mismo, la cultura de mi gente, de la que yo salí. Mis papás no son artistas. Si no hubiera habido alguien que que trabajó haciendo un taller de poesía, yo nunca me hubiera enterado que eso era posible. Y además la poesía que yo hubiera conocido era la del siglo XIX y yo hubiera dicho, qué hueva, toda la vida. Si no es porque un poeta de mi propia generación se organizó con otros para hacer un taller, y lo mismo sucede en todas las artes. Pero mira, lo que sucede es que tú y yo yo soy hijo de un cantinero que no terminó ni la primaria, y mi mamá pues trabajaba haciendo limpieza en casas, y nunca aprendieron nada, casi ni a leer ni a escribir, eran analfabetos funcionales. Y tuve que luchar contra la voluntad de mis papás para ser músico, porque ellos no querían que fuera músico, ¿no? Finalmente para ellos no era una carrera, seguramente para tus papás tampoco la poesía o la literatura era una carrera de la cual pudieras sobrevivir, pero obviamente es muy difícil, o era muy difícil, hasta esta época ya es más fácil, porque hay muchísimo más a partir de las redes, a partir de eventos como a partir de muchos eventos también que hacían los gobiernos anteriores en las plazas públicas, conciertos o festivales culturales. Me acuerdo del Festival del Fuego Nuevo en Iztapalapa hace 2 o 3 sexenios. En verdad era maravilloso. Claro, eso fue el gobierno del PRD, un gobierno de izquierda, pero también muchos gobiernos hicieron desde hace mucho en México, hicieron eventos donde la gente tenía contacto con la música, con la cultura. La cuestión de esto es que no pudimos, y todavía no podemos, los artistas o la gente, los escritores o los intelectuales, no podemos competir con la enorme vorágine de la chatarrización de la cultura a partir de los medios de comunicación masivas. Tiene usted razón, exactamente. O sea, los medios masivos de comunicación lo que hicieron fue un plan con maña tremendamente dañino para el pueblo mexicano, chatarrizando la cultura, chatarrizando la educación, chatarrizando la comida, chatarrizándonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos chatarrizaron al pueblo mexicano? Poniéndonos estereotipos totalmente racistas, pero fue plan con maña, racistas de belleza, de capacidad, de aparente capacidad, ¿no? De todos los actores que pasaban
que los buenos eran los güeritos y los malos eran los prietos, ¿no? Los de piel oscura. Y obviamente ese estereotipo no nada más existe en México, existe en todos lados. Ahorita, oyendo al maestro de Pablo, estaba yo pensando en que uno va a un concierto de música clásica, a una función de danza en Estados Unidos, por muy chiquita o grande que sea la ciudad, en Europa también, y nunca va a haber una población afroamericana en Estados Unidos yendo a ese concierto, nunca. Cuando mucho hay 1 o 2 negritos en las orquestas y ya, nada más, párenle de contar. ¿Por qué? Porque no, ellos no, en un momento dado, no están familiarizados, porque culturalmente hablando se estereotipa en ese sentido. Se estereotipa las artes. La música clásica es para los güeritos, es para la gente culta y conocedora, y eso también aquí se hizo mucho, lo cual es una verdadera falacia. Yo diría en francés, lo voy a decir, es una verdadera mamada, así, ¿no? El hecho de estereotipar hacia la cultura, porque Bach, porque Brahms, porque Mozart, nunca escribieron para gente conocedora. ¿Quiénes son los que conocemos y entendemos la ingeniería y la arquitectura de la música? Pues los músicos. El público no tiene por qué entender si no es músico. El público lo único que hace es disfrutarla. Y lo puedes disfrutar en un foro como este, o en un foro de Iztapalapa, o en el Palacio de Bellas Artes, o en el Carnegie Hall de Nueva York, o en la sala de la Filarmónica de Berlín. No tiene nada que ver. La música es un lenguaje universal, así como disfrutamos la música hindú, la música francesa popular o la música tradicional de los mongoles, también podemos disfrutar esa música, pero todo el maldito estereotipo que manejaron precisamente los hegemónicos, los que tenían la sartén por el mango del poder, que fueron los europeos, que fueron los gringos, dijeron, no, es que esta música es para la clase alta porque nació siendo para la clase alta, no lo podemos negar, porque ¿quiénes pagaban a los artistas? Pues la clase alta. Hasta que vino la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, y dijeron, ni madres, o sea, el arte lo va a subvencionar el Estado. Y esa subvención del Estado sirvió muchísimo para popularizar o para realmente hacer una identidad cultural muy fuerte en todos esos países. En todos estos que fuimos socialistas o fuimos comunistas, como Rusia, como China, bueno, China es otro caso, pero Rusia, finalmente México y otros países con gobiernos de izquierda. Cuba es un ejemplo maravilloso donde funcionó muy bien, sigue funcionando. O sea, no quiero denostar a la música popular mexicana, pero comparen la trova cubana a la Silvio Rodríguez o a la Pablo Milanés, compárenla no quiero decir nombres, pero con mucha de la música popular mexicana, y dice, sí, no, pues es que sí, o sea, ellos sí tienen una calidad impresionante, o sea, oigan los acompañamientos de guitarra de una ronda de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés, y se te caen los chones de la complejidad, de lo bien hecho que está, de lo profundo de la poesía, de lo profundo y de lo bien hecha que está como manufactura, no nada más como manufactura. Es como, o sea, pues sí, todo tiene una razón de ser y todo tiene una metodología con la cual se lleva a cabo. Y esa metodología que adoptamos los mexicanos después en el neoliberalismo, de precisamente sectar, hacerlo más sectario todavía a la cultura, donde la cultura, los que accedían a la cultura eran o los intelectuales orgánicos que seguían la corriente del gobierno, de Ergo Krause o Aguilar Camino, quienes sean, ¿no? Y todo el seguito de los de Octavio. Octavio Paz era un gran escritor, sí, pero fue muy acomodaticio, muy acomodaticio y muy convenenciero, ¿no? Ni modo, o sea, lo admiramos mucho por El laberinto de la soledad y por otras, y por su poesía y lo que ustedes quieran, pero fue muy acomodaticio y muy beneficiario de los gobiernos, ¿no? Y eso verdaderamente sí le da el traste a una identidad cultural de la cual deberíamos estar muy orgullosos, pero como les decía, la televisión comercial nos chatarrizó a todos, nos chatarrizó como pueblo porque nos hizo sentirnos feos, como decía la canción de este idiota italiano, no, como dijo una vez este idiota italiano que las mexicanas eran bigotonas y no sé qué más, ¿no? Nos hizo sentir feos, nos hizo sentir, y luego nos engordó con la Coca-Cola y con todo lo que promovían, engordó a los niños, los hizo diabéticos, nos sacó lo peor de nosotros mismos, que es lo que todavía no entendemos bien, que debemos darle un revés a todo eso, en verdad,
promoviendo la alimentación sana, promoviendo que no se vea la televisión comercial, promoviendo de veras o sea, sí, sorry de decirlo así, pero pues un cierto boicot contra todo ello, ¿no? O sea, igual como, perdón, yo no sé si ofende a alguien, pero como los partidos del Mundial, o sea, yo nunca he visto fútbol y hay gente que no le gusta el fútbol y ven el fútbol nada más porque es el Mundial y lo que le están dando es precisamente o sea, le están avalando, están siendo rehenes de una FIFA maligna y económicamente hablando asquerosa, ¿no? Donde se mueven millones de dólares y donde finalmente pues obviamente es terrible porque son rehenes. Sí, el fútbol qué bonito, el fútbol qué hermoso, yo no lo niego, yo nunca he visto un partido porque no me interesa, ¿no? Así como a ellos no les interesa ir a un concierto mío, pues a mí tampoco me interesa ver un partido de fútbol, sorry, así soy yo, ¿no? Yo voy a ver lo que me interesa y escuchar lo que me interesa, eso no me ha interesado nunca, pero finalmente lo respeto, hay que respetarlo, pero verdaderamente que tu vida o tu felicidad dependa o que te vayas al Ángel de Independencia dependa de algo así, dices, no puede ser, no puede ser, ¿no? La cosa es muy difícil para los trabajadores de la cultura en el sentido de educadores, en cierto modo, esto de educar y educarse. O sea, estamos constantemente aprendiendo porque si no vale madres lo que hacemos. Si no aprendemos por qué a la gente le gusta lo que le gusta, jamás le vamos a poder... si llegamos descartando sin saber qué hay de bueno en lo que le gusta, lo que podemos hacer es más que quitar o más que prohibir el reggaetón o para el caso, la comida, que es mucho más dañina que la Coca-Cola. La comida chatarra es mucho más dañina que las drogas en términos de muertos. O sea, infinitamente más cabrona el azúcar que la heroína. Y aún así no estoy por prohibirla, sino por darle algo distinto. No hay que prohibir no hay que prohibir nada. Hay que dar alternativas. Oye, prueba esta otra cosa, prueba esta alegría, prueba esta, en vez de no sé, igual en la cultura. Oye, en un canal está el fútbol a todo dar, que en el otro haya ópera, y en el otro música contemporánea, y en el otro un poeta que diga, a mí me cagan los sonetos del siglo XIX, y en el otro sonetos del siglo XIX. Así es. No sé, no sé si hay otra plática después. Pero ya no hay otra plática después. Se nos fue. Pues, podemos darle, quizá, si hay 2 o 3 preguntas breves, sí. Fórmense aquí y acérquense 1, 2, 3, pero en el orden que los dije, por favor, váyanse formando. Ese es el 3, ese es el 1 y ese es el 2. A ver, les doy este micrófono, ¿no? No, ese allá está. Hay uno. Qué bueno que hay micrófono si ahí. quiere, el compañero levantó la mano primero, qué luego bueno. 1, 2 y 3 y 4. Oímos las preguntas, luego hacemos comentarios finales y ya terminamos. Perfecto. Buenas noches a todos. Ayúdenle a bajar usted bájese el micrófono. Hola. Sí, mero. Antes que nada, te felicito, Horacio. Yo te conocí por Julio Astillero. Gracias. Ha sido un placer verte en persona. Y creo que uno de los problemas que enfrentamos en la actualidad en todo el mundo, donde México no puede estar apartado, es la masificación. Es un fenómeno en el que la gente, a pesar de que tiene acceso a información, a educación, a oportunidades, el problema es que la gente sepa distinguir la calidad dentro de la gran cantidad. Entonces, ¿cómo podemos empezar a discriminar en el buen sentido de todas las oportunidades, de toda la información a la que tenemos acceso para generar una sociedad mejor, una sociedad más abierta, más selectiva en el plano positivo? ¿Sí? ¿Qué propuestas pueden ustedes hacer para que nuestra práctica diaria seamos más selectivos ante tanta información y tantas oportunidades que dejamos pasar porque es tanto aturdimiento que no sabemos seleccionar? Bueno, sí, hay que ver las 3 primero. Yo quisiera contestarle rápido mejor, porque esa es una cosa muy interesante. ¿Sabes qué propongo yo? Una cosa muy importante que ya no se tiene en cuenta. ¿Y saben qué es? La formación. Si no hay una formación en la casa, si no hay una formación en la escuela, si no hay una formación en la familia, en toda la sociedad, si no hay una formación, los chavos con tanta información no saben qué hacer. No saben, porque lo único que oyen es lo que les llega a borbotones con esa masificación de la información. ¿Y qué es lo primero que les llega? Lo que todos los amiguitos y los colegas en la escuela oyen para estar o para pertenecer a, que es el reggaetón, que es
la chatarra, que es el sexo fácil, que es todo eso, la pornografía, etcétera. Por eso no hay, precisamente, y no es una cuestión mexicana, es en todo el mundo. ¿Qué propongo yo? Formación, señores, si tienen hijos, ténganlos planeados, por favor. No tiene nada que ver, no tiene nada de malo tener hijos. Qué bueno que haya niños, y los niños son el futuro del mañana. Sí, señores, entiendo, pero cuando vayan a tener hijos, ténganlos porque les van a dar crianza, les van a dar comida, les van a dar amor, les van a dar calidad de tiempo y les van a dar formación, nada más. Si no, no tengan hijos, por favor. No tiene caso traer un hijo al mundo sin planearlo, sin quererlo, sin educarlo y sin tener precisamente no nada más los medios económicos, sino los medios, todos los medios emocionales, espirituales, mentales, intelectuales, culturales para tener un hijo. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de expresar algunas Ahí el preguntas. micrófono porque no se oye. Buenas noches. Buenas Gracias noches. por la oportunidad de expresar algunas preguntas, hacer Claro, algunos claro. comentarios. Mucho gusto, señor Franco, en conocerlo. Muchas gracias. Yo lo conocí no lo conocía, yo lo conocí por su premio Crónica, en Ah, la mire. exposición del Metro. Ahí Ah, estaban mire, qué unos gusto. grandes, bueno, varios premios Crónica Ah, del mire, qué periódico, gusto. y ahí lo conocí a usted y mucho gusto. He oído algunas de sus participaciones en Sin Censura, me parecen muy adecuadas. Gracias. Acérquese un poquito más para Ok. que se le oiga bien. Yo quisiera saber qué opina usted sobre la promoción de la intelectualidad y de la cultura en el Colegio Nacional. ¿En el Colegio Nacional? Sí, y de los privados que usted decía, ¿qué opina de la promoción de la cultura del señor Salinas Pliego con la Esperanza Azteca? El Colegio Nacional. Hay colegas o gente muy prominente en el Colegio Nacional, pero esos puestos son heredados por dedazo, nada más. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Además, no estoy de acuerdo que nada más se incluyan a compositores en esos cuerpos colegiados. O sea, como si los intérpretes no tuviéramos ninguna participación dentro de la creación artística, ¿no? Entonces, a mí son puestos heredados, nada más. Que no quiere decir que sean malos, ¿eh? Al contrario, o sea, son colegas muy importantes, sí, pero se debe hacer a concurso. Ya en esta época, lo que no se hace con licitación en la obra pública, lo que no se hace con concurso y lo que no se hace de veras con encuesta, como los corcholatos o todos los políticos que quieren participar, ya no son creíbles. En ese sentido. ¿Y qué opino de lo de Esperanza Azteca? Bueno, lo de Esperanza Azteca, a mí me parece que es un proyecto muy noble, muy bueno, muy bueno. Miren, les platico lo de Esperanza Azteca, porque eso lo deben saber, lo tienen que saber ustedes. Las orquestas de Esperanza Azteca no lo comenzó Televisión Azteca, lo comenzó un gran amigo mío, una gente muy buena y muy noble que se llama Julio Saldaña. Es un violinista que vive en Puebla y que estudia en Suiza. Él vino a hacer orquestas, cuando vino de Suiza, llegó a Puebla a hacer orquestas con niños pero muy pobres en comunidades. Empezó a enseñar las orquestas. A los niños a tocar violín, les consiguió instrumentos, le costaba un trabajal inmenso y de veras fue un trabajo muy noble lo que hizo con niños muy pobres, de veras muy pobres y muy marginados. Bueno, esa fue la primera parte de ese trabajo de Julio Saldaña. Pero a Julio Saldaña, cuando se enteró Salinas Pliego que quería Julio Saldaña, que estaba haciendo esto, le pidió a Julio Saldaña lo hiciera ya auspiciado por Esperanza Azteca. Y Julio Saldaña empezó a trabajar con las orquestas de Esperanza Azteca, principalmente en Puebla, y después ya le comieron el mandado a Julio, porque nadie sabe quién es Julio Saldaña, y debería saber todo el mundo que Julio Saldaña fue el que fundó todas esas orquestas, ¿no? Porque finalmente Julio es una gente muy adusta, es una gente además muy correcta, es una gente finísima, pero que finalmente Salinas Pliego se comió su proyecto y lo hizo masivo a todos los estados, y el problema fue que Esperanza Azteca puso menos dinero del que debería haber, Televisión Azteca puso menos dinero del que debe de haber puesto, ¿no? Hasta donde se sabe, ¿no? Ya Carmen Aristegui sacó en el sexenio pasado un artículo, una gran investigación sobre el tema, ¿no? Y finalmente pues se supo que obviamente los gobiernos ponían el dinero
los gobernadores ponían el dinero para las orquestas con el único fin de que pues tuvieran publicidad gratis positiva en televisión azteca, lo cual es muy cuestionable, yo sí lo cuestiono, pero lo que no cuestiono es verdaderamente sí la iniciativa de fundar orquestas en todo el país para que los niños aprendan, ¿no? Para que los niños marginados o de cualquier clase social aprendan música y ponerles buenos maestros. Ha habido estados donde ha funcionado magníficamente bien y hay otros donde no. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto que usted venga a eventos de esta naturaleza. Creo que no es la primera vez. Yo lo vi a usted en el Zócalo. En el Zócalo en otro también he evento, estado, ¿sí? También dialogando de esta forma. Bueno, Gracias, gracias. Son muchas las cosas que se pueden decir, pero brevemente, a mí me parece que la cultura del Estado es muy institucional. O sea, es el Lago de los Cisnes, es el Cascanueces cada año y no hay cultura crítica. Me hubiera gustado ver ahí en el Palacio de Bellas Artes, por lo menos a Óscar Chávez, que anduvo abriendo la cultura en diferentes foros, pero nunca en Bellas Artes. Ahora, yo creo que nosotros todavía no estamos bien politizados. A mí me causó mucha tristeza que la gente en la delegación Cuauhtémoc haya elegido a un delegado panista. No puedo creerlo. Es muy Ni yo. difícil. Bueno, entonces sí, nos falta mucho, pero es que el PRI despolitizó al pueblo durante 80 años. Claro. Bueno, entonces yo extraño a Diego Rivera y a sus murales y en el Palacio de Bellas Artes a un funeral como el de Frida Kahlo, donde se hizo un escándalo político, se cantó la Internacional y se puso una bandera roja. ¿Ah? ¿Ya para qué le digo de que en nuestro país la música latinoamericana entró muy recientemente, a pesar de que el Estado nunca la promovió, ni a Biglietti, ni a Intelimani, ni a Los Paz, ni a Violeta Paz, a nadie entró, pero no por el Estado, porque corresponde a un proceso social diferente. Nada más, muchas gracias. Gracias. No, sí, mire, yo creo que lo que tenemos que entender es que el pueblo mexicano no es que sea, yo creo que es más enterado ahora y hablamos más porque hay redes sociales, pero también porque qué caso tenía en el gobierno de Echeverría, qué caso tenía en el gobierno de Peña Nieto, qué caso tenía en el gobierno de Calderón, qué caso tenía en el gobierno de Fox. Expresarnos como pueblo si sabíamos que nunca nos iban a escuchar, que nunca nos iban a hacer caso. Un presidente como Peña Nieto que solamente da una conferencia de prensa en un sexenio, que tiene contacto con el pueblo una vez en un sexenio, ¿no? Y que lo único que hacía era posar con la gente para que le dijeran lo guapo que estaba, ¿no? Pues evidentemente, ¿qué ganas nos van a dar de politizarnos, no? Pues siempre hemos sido un pueblo bastante crítico o bastante que habla y que sabe de la corrupción y que critica a los gobiernos corruptos siempre. Yo desde niño oía a mi papá decir que los gobiernos corruptos, los gobiernos priistas corruptos, los diputados corruptos, en fin, yo siempre oí desde niño oíamos eso, pero no nos atrevíamos, era infructuoso decir algo porque finalmente veíamos que o mataban a gente que lo hacía, ¿no? Que protestaba o lo reprimían, o finalmente pues nunca nos iban a pelar porque siempre iban a hacer lo que se les daba la gana, nada más. Hasta eso. Y bueno, respecto a lo de las culturas populares en Bellas Artes, sí, obviamente estoy de acuerdo que grandes artistas, que ojalá que Mercedes Sosa hubiera venido a Bellas Artes, Óscar Chávez, o que ojalá que muchos, Violeta Óscar Parra. Chávez sí estuvo en Bellas Artes. Sí estuvo Óscar Chávez en Bellas Artes. Hay un famoso disco de Óscar Chávez en Bellas Artes. Está bien, todo eso está bien. Así como nosotros, los clásicos, debemos ir a Tláhuac a dar un concierto, y yo lo he hecho, debemos ir al fuego. Estamos haciéndolo, no hay ningún problema. La cuestión es que no, hoy por hoy se debe romper todo estereotipo cultural para que no nos relacionen ni a los clásicos con lo fifí, y eso se lo puedo decir al señor presidente, ojalá que algún día se interese, ya lo he dicho varias veces, ojalá que no me invite a mí a desayunar como invita a muchos artistas, a Pigmenio o a ¿cómo se llama a Damián Alcázar o a quien sea, no me importa, pero que sí se entere más de que esto es una cuestión no nada más de cultura que fue realmente patrocinada por una élite europea
en la riqueza, sí, para su entretenimiento, si ustedes quieren, pero que propició música y músicos y compositores enormes y muy inteligentes y totalmente sensibles, que no tenían nada que ver con la riqueza o con la clase social alta, más que pues que trabajaban para ellos. Éramos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, éramos, y antes también éramos los sirvientes y los criados de los grandes señores, de los castillos y de los duques y de los condes y de los papas. Mil gracias, Horacio. Gracias. Ha sido un gran gusto Gracias. tenerte aquí. Pido un gran aplauso para Horacio Franco, que es una gloria nacional y un ejemplo de que la cultura más alta no es alta en el sentido de estar lejos de la gente, sino de su calidad.